cada vez son más frecuentes los cambios adaptativos de las empresas por consecuencia de movimientos en el sector que habitan. En Sectorial, hemos identificado los principales inductores que definirán el futuro de las organizaciones en los próximos 5 años y elaboramos una miniserie para compartirlos. Pensemos en la conformación de nuestra población. Eso que voy a decir ocurre aquí en Colombia como alrededor del mundo. Si nos paramos específicamente en nuestro país, en el año 2000 éramos 39,6 millones de personas. De eso, el 26% era lo que se puede denominar la renovación, o sea, los niños, las personas entre los 0 y los 11 años. Cuando te paras en el 2020, ese porcentaje pasó del 26% al 18,7%, mientras que la población mayor a los 60 años, que para el 2000 era el 8,1%, en el 2020 ya era del orden del 13,5%. Ahora bien, las proyecciones que indican, el DANE presenta que de aquí al 2040 vamos a hacer una población de 59,5 millones de personas, de las cuales 8,2 millones serán los niños de 0 a los 11 años y 12,4 millones serán los adultos mayores a los 60 años. ¿Qué implica esto? Hay un impacto, hay un cambio social, habrá presiones con mayor demanda en salud, mayores presiones en el tema asociado a las rentas en la parte pensional. ¿Qué ocurre con las jornadas laborales, o más bien con el tiempo de estadía laboral? Las personas a los cuántos años va a ser la pensión. Pero adicional, genera esto una implicación y un cambio adaptativo para las empresas. Es decir, esta nueva población o nueva conformación de población donde las personas mayores a los 60 años es el consumidor que más tasa de crecimiento presenta, que va a implicar para las empresas en cuanto al tipo de alimentos que van a producir, el tipo de prendas de vestir, las construcciones que se van a hacer, la manera en la que se van a entretener. Ahí hay un cambio radical directamente en la forma en la que se consume. Pensemos en un segundo elemento que ha generado ya unas presiones de tiempo atrás, pero tal vez el mayor disruptor de esas presiones fue esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que viene de muchos años atrás, pero que cuando Donald Trump estuvo en la presidencia, encandeció esos elementos. Básicamente se empezó a analizar pues, de la política que realizó Trump de cerrar los mercados, cerrar las economías puede rendir mejores efectos económicos para la población de ese país. De hecho, un ejemplo también darse, se puede presentar con lo que ocurrió en el Brexit, que Reino Unido decide retirarse del bloque, no trabajar en conjunto con la Unión Europea y de esa manera generar una economía mucho más cerrada. En nuestra región en particular ocurre lo mismo con Brasil, la economía de mayor tamaño que si se integrara, pues inmediatamente generará unas disrupciones, un mayor crecimiento para las economías, por ejemplo, en el caso de Colombia o las que están en el vecindario, pero no ocurre. Esos elementos han hecho que estemos en un proceso, en un mundo que es completamente hiperconectado, pero que cada vez está generando un proceso de desglobalización. De hecho, Ipsos hizo un análisis donde le preguntaba a las personas en diversos países si deben existir mayores barreras frente a la importación de bienes en ese país. En Colombia, el 55% de las personas respondió que sí, que se deben incrementar esas barreras. Un mundo cerrado luego, ¿qué va a generar? Desafíos para nuevas fuentes de demanda, o sea, los mercados son cada vez más pequeños y para también atender las necesidades en consumo interno. Y ahora ven dónde vamos a generar el abastecimiento. Si el mundo cada vez se cierra y en nuestro país no se producen algunos elementos que tenemos que traer de algunas otras regiones, pero traerlos va a ser mucho más complicado, ¿cuál va a ser el cambio asociado en el frente de precios? De nuevo, este es un fenómeno que no pasa solamente en Colombia, pero Colombia se está volviendo uno de los protagonistas en los que está generando mayores presiones o incrementar las barreras a la importación. Al mundo le preguntan en promedio si deben incrementar esas barreras frente a la importación y el 37% de las personas están respondiendo que sí. En Sectorial, mapeamos semanalmente las oportunidades y alertas comerciales de 131 sectores, donde podrás identificar las expectativas de crecimiento, inversión y contratación en tu sector. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Cambios adicionales que van a generar un modelo o nuevos modelos adaptativos para las empresas. El rol de China. China generó una marcada apuesta en los últimos años, tal vez en los últimos 30 años del desarrollo
de industria y de tecnología. En su PIB, ese sector terminaba siendo el 30%. Ahora bien, el ritmo de crecimiento de esa industria y esa tecnología venía mostrando algunas señales de ralentización. Entonces cambia directamente ese modelo o ajusta ese modelo y empieza a definir una política de construir, construir, construir. El efecto de esa decisión, pues si bien es un impulso inmediato al PIB, de hecho, cuando los PIBs están completamente estancados, por ejemplo, en el caso de Colombia, que nuestro PIB se está expandiendo apenas al 0,6% en el 2023 y en lo corrido del 24, en el primer trimestre expandió al 0,7%, uno quiere sacar de esa olla de crecimiento a un país, inmediatamente invierta en infraestructura, invierta en desarrollo constructivo, jalona rápidamente empleo y jalona rápidamente PIB. Entonces, ¿qué hizo China? Para mantener esos ritmos de crecimiento a doble dígito, se apalancó de la construcción. Pero ese apalancamiento de la construcción, sin una consecuencia en una demanda de inmuebles, empezó a generar un gran nivel de viviendas inhabitadas. Estamos hablando que de las viviendas construidas en China, el 22% están siendo inhabitadas. En Estados Unidos el indicador es del 12%, es del orden del 4%. Tener el 22% de viviendas inhabitadas es lo mismo hablar de 50 millones de unidades de viviendas completamente desocupadas. Es decir, que en cada vivienda desocupada de China puede albergarse un colombiano. ¿Esto qué va a implicar? ¿Cuál va a ser el reacomodo geoeconómico de China y cuál va a ser su influencia al resto de los mercados y si las empresas están preparadas o no para esto? Cuarto elemento, cuarto inductor clave en el cambio adaptativo de las empresas para los próximos años. Todo lo que tiene que ver con vehículos, pero específicamente en el vehículo eléctrico. Estamos hablando que con datos de Standard Poor's hacia el 2022 de los vehículos que rodaban en las diferentes calles alrededor del mundo, el orden de un 11,2% eran eléctricos. Standard Poor's estiman que para el 2030 eso va a ser ya más de la mitad, el 52,2%, el 47,7% van a ser vehículos bajo combustión tradicional. Entonces, la mayor demanda o este cambio va a generar un elemento de desarrollos en baterías eléctricas. Entonces, baterías eléctricas, ¿con qué se van a conectar? Con gran cantidad de desarrollos en el frente asociado a la parte minera. Entonces, las empresas se están moviendo a sus sectores, las empresas están incrustando estas tecnologías en ese frente de las baterías. Ahí hay un cambio o una implicación adaptativa. Este elemento también tiene mucho que ver con lo que se habla de global warming o todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Si hablamos de cumplir los objetivos de cambio climático que se estableció en el Acuerdo de París, tendría que ser que de aquí al 2050 la matriz energética global sea explicada en un 11% por petróleo, en un 14% por gas y que la principal fuente sean renovables en un 31%. Para poner esto en perspectiva, en la actualidad más o menos en renovables de nuestra matriz energética global es el 3%, mientras que entre petróleo, gas y carbón tienes casi que el 70, más o menos niveles incluso del 80%. Es muy probable que esos acuerdos de París no se materialicen. Entonces, vamos a tener un crecimiento marcado en renovables, sin lugar a dudas, pero el petróleo, el gas y el carbón van a seguir siendo utilizados en nuestro mundo. Entonces, esas compañías no van a desaparecer. Todo lo que se pensaba que iba a ser un cambio marcado adaptativo de un no desarrollo en este tipo de actores, ellos van a seguir con un crecimiento en los renovables. Bajo la proyección de Standard Poor's, la matriz energética en renovables, que es del 3%, de aquí al 2050 será al orden del 9%. Lleva esto luego a tecnología. Al parecer la tecnología no está cumpliendo esa gran disrupción o ser ese game changer para mejorar todos los temas en cambios sociales, pero sí se identifica que posteriormente lo va a generar. O sea, la velocidad de aceleración no es la que se estaba pensando inicialmente. Y en cada una de las regiones hay unas particularidades. Por ejemplo, si nos vamos al norte de nuestro continente, las mayores inversiones o apuestas están generando en tecnologías que se apliquen a la salud, en plataformas digitales y inteligencia artificial. Si te vienes para nuestra región en Latinoamérica, lo que más se está aplicando es tecnologías en el agro, tecnologías en la salud y el e-commerce. En Europa, el caso es tecnologías hacia la energía, buscando depender cada vez menos de un suministro de gas, por ejemplo, de Rusia. Un segundo aspecto es tecnologías asociadas
a lo que tiene que ver con plataformas digitales y también cambio climático. Y en un tercer frente, salud. En Latinoamérica, que es parecido en muchos elementos a África, te detienes en África y encuentras como principal protagonista el agro, como segundo la educación y el tercero es el frente de energía. En Asia, agro, lo que tiene que ver con plataformas digitales y en tercer elemento educación. En la parte de Oceanía es educación, salud y la parte asociada a e-commerce. Piensa en las tecnologías en toda su transversalidad. O sea, informática en la nube, análisis masivo de datos, Internet de las cosas, cifrado y ciberseguridad, procesamiento de textos, de imágenes, de voz, la misma inteligencia artificial, el e-commerce, la robótica, la realidad aumentada, virtual, la impresión 3D, la 4D, la computación cuántica, la biotecnología. Todos esos elementos se estarán aplicando. Probablemente en los próximos 2, 3 años ya ese nivel de aplicación será del orden del 70% para todas las organizaciones. Y ahí sí encontraremos en un futuro cercano que se vuelve el game changer de las organizaciones y de los cambios sociales. De esta manera concluimos el primer capítulo de lo que hemos denominado cambios adaptativos empresariales. Vamos a seguir generando esta serie de capítulos para poderles mostrar desde los sectores, de los cambios que están presentando los entornos, cómo se van a ir modelando las empresas para que estemos preparados a acelerar oportunidades y por el otro lado a alejarnos de los posibles riesgos que se van a estar materializando. En el próximo capítulo continuaremos con la parte 2 de esta miniserie sobre los cambios adaptativos de las empresas por consecuencia de movimientos en el sector que habitan y abordaremos las implicaciones ambientales y el uso de inteligencia artificial.